Fracciones. Definición de una fracción. Una fracción es el número de veces en que se divide el entero en partes iguales. Y se denota de la siguiente manera. A dividido B, o también se puede expresar como A partido B, donde el número que está acá se llama numerador, esta rayita se conoce como raya fraccionaria y el número que está acá abajo se conoce como denominador. Por lo tanto es A partido B, es la forma de cómo leer una fracción. Por ejemplo, 1 partido 2. Esto significa que el 1, que es el entero, fue dividido en dos partes iguales. El ejemplo siguiente, 7 partido 4, significa que el entero 7 fue dividido en 4 partes iguales. Y 8 partido 5 significa que el entero fue dividido en 5 partes iguales. A continuación, veremos los tipos de fracciones. Tipos de fracciones. Fracción nula es aquella en la cual el numerador es 0. Por ejemplo, 0 partido 2, 0 partido 7, 0 partido 8, etc. son ejemplos de fracciones nulas y su resultado siempre es 0. Por lo tanto, cada vez que veamos en una fracción en el numerador un 0 y en el denominador un número distinto de 0 como 2, 7, 8, 10 o 15, etc., su resultado siempre es 0. Fracción unitaria. Una fracción unitaria es cuando el numerador y el denominador son iguales. Por ejemplo, 2 partido 2, 7 partido 7, 15 partido 15, etc. Y su resultado final siempre es 1. Por lo tanto, cada vez que veamos que un numerador sea igual al denominador, su resultado es 1. Fracción indefinida. Una fracción indefinida es cuando el denominador es 0. Por ejemplo, 5 partido 0, 8 partido 0, 6 partido 0. Este valor no se puede determinar. Por lo tanto, cada vez que veamos una fracción en la cual el denominador sea 0, la fracción no se puede calcular su resultado. Fracción propia. Una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 2 partido 3. El 2 es menor que 3, por lo tanto es una fracción propia. 5 partido 7. 13 partido 20, etc. Son ejemplos de fracciones propias. Por lo tanto, una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Fracción impropia es lo opuesto, cuando el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, 7 partido 2, 6 partido 8, 17 partido 2, etc. Son ejemplos de fracciones impropias. Y finalmente, fracción mixta. Una fracción mixta está compuesta de un entero seguida de una fracción impropia. Por lo tanto, está seguida de un entero y una fracción propia. Por ejemplo, 2 enteros, 1/3. Se lee así, 2 enteros, 1/3. El otro ejemplo, 5 enteros, 1/2. Y finalmente otro ejemplo, 8 enteros, 3/5. Estos son ejemplos de fracciones mixtas. Por tanto, recordemos que una fracción mixta está compuesta de un entero y de una fracción propia.